Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el espacio de preguntas, respuestas, ruegos, etcétera, el espacio que tomáis vosotros, en el que tomáis vosotros el programa y lo redirigís por donde queréis. Lo redirigís por los lugares más insospechados, esa es la verdad, porque la variedad de temas que tratan los oyentes de este programa es casi infinita. Se trata prácticamente todo, aunque tenemos, como bien sabéis, algunos debates abiertos que van reapareciendo, como el río Guadiana desaparece y a la vuelta de unos meses vuelven a aparecer otra vez. Bien, tengo muchas llamadas pendientes, ya os lo he dicho, muchísimas. Voy quitándome todas las que puedo, pero vamos, no quitándome en el mal sentido de la palabra, sino respondiendo y pasando todas las que puedo, porque me encanta que los oyentes de este programa se les escuche y nos expresen su opinión y sus apreciaciones. Entonces voy a deciros el teléfono y pasamos directos al programa de los oyentes, es decir, a la contrarréplica. Os doy el número de WhatsApp, es el 690 82 7909. Ya sabéis, más 34 delante, porque si no ponéis más 34 delante, jamás en la vida, jamás de los jamases, al menos en esta dimensión, no sé, en la otra, me va a llegar a mí vuestra nota de voz. Y si no me llega, no la puedo pasar, que algunas veces me habéis escrito diciendo, no, me pasaste la nota de voz. Es que no me la enviaste. Entonces, claro, tenía que enviártela por aquí. Sí, claro, no es que te la envié por correo electrónico. ¿A qué correo electrónico? Pues a uno que no abro desde hace 1000 años. Entonces, no, hay que pasarla por este número de WhatsApp, exactamente a este teléfono y con una nota de voz. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Juan Carlos, que nos pone sobre la mesa un tema que ha estado muy de moda este verano y supongo que seguirá durante mucho tiempo porque no ha bajado su demanda, su demanda informativa, es decir, siguen dando que hablar y por lo tanto el asunto se sigue hablando tanto en tertulias familiares, de amigos, en los trabajos, etcétera, y es el consentimiento. En España el consentimiento sexual estoy hablando. En España lo abrió a principios del verano la vicepresidenta, si mal no recuerdo, que dijo aquello de que quizá había que buscar el modo de que se registrase por escrito, en un documento, una aplicación o algo así, se registrase el consentimiento antes de mantener relaciones sexuales. Bien, esto ha hecho correr ríos de tinta y de saliva en los últimos meses y parece ser que la riada no se detiene. Pues uno de los oyentes, Juan Carlos, quiere tratar aún más, dar un giro de tuerca extra a este tema. Hola, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica sobre las dos ocurrencias de la semana de la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que son eso de que hay que mantener relaciones sexuales solamente en el caso de que tu pareja te dé un consentimiento explícito, un sí explícito, y que de lo contrario serías un violador. Y haces tus reflexiones y todas de acuerdo contigo, pero me llama la atención que terminas diciendo que el feminismo se ha convertido en algo regresivo, que linda directamente con lo monjil. Palabras textuales tuyas que las tengo aquí escritas. Linda directamente con lo monjil, con una con una sexofobia que no se veía desde los puritanos ingleses del siglo XIX. Y yo me pregunto, ¿realmente tú te crees que es un tema de sexofobia, de puritanismo? ¿Me estás diciendo que ignoras que detrás de eso solo hay maldad? ¿Que solo hay deseo de destrucción de lo masculino? Es que no me lo puedo creer que lo estés diciendo en serio. El tema también, en la otra parte de la ministra, cuando hablaba de reformar la Constitución o reescribirla con un lenguaje inclusivo, ellos y ellas, ciudadanos, ciudadanas, españoles, españolas, etcétera y etcétera. Volvemos a la misma. Haces una disertación gramatical que está muy bien y yo me pregunto, ¿realmente crees que ellas no saben de sobra esas cuestiones gramaticales, que es una estupidez? Es evidente que lo saben de sobra y que vuelve a ser lo mismo, maldad. Tratan de destruir todo lo que sea masculino y nada más. Vamos a ver, obsérvalas a todas ellas, ministras, políticas, en general todas las feministas. ¿Has visto alguna vez que cuando hablan de algo negativo incluyan el ellos y ellas? No te dicen los delincuentes y las delincuentes.
No te dicen los terroristas y las terroristas, los defraudadores a Hacienda y las defraudadoras. No, 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 no. Cuando se trata de algo negativo solo hay delincuentes masculinos, solo hay terroristas, defraudadores o lo que quieras. Jamás de la vida utilizan la otra parte femenina. Luego ahí tienes de sobra la demostración de que solamente es maldad. Yo me niego a usar su lenguaje inclusivo, por supuesto, y lo llevo a la práctica. No existe ningún ministerio de igualdad. Se llama Ministerio de Desigualdad o directamente de Maldad. Esa es mi reflexión. Un saludo. Pues sí, Juan Carlos, hay sexofobia, por supuesto que hay sexofobia. De otro modo no se entienden cosas como esta. Bueno, como esta y otras muchas como la oposición que muestran, por ejemplo, la publicidad subida de tono. Esto ya viene de hace bastantes años. Hoy hay muchos anuncios que se emitían por televisión o que se daban en las revistas, en los periódicos, etcétera, en las vallas publicitarias de las calles, que hoy directamente serían impensables. No hay más que ir a anuncios antiguos y lo que hacemos al verlo es sorprendernos. Bueno, ¿y cómo conseguían poner este anuncio? ¿Cómo conseguían publicarlo? Bueno, pues en aquel entonces no escandalizaba a nadie. Bueno, sí escandalizaba a las beatas, porque salía a lo mejor una mujer ligera de ropa. Bien, encima una moto, qué sé yo. Bueno, pues esa misma publicidad ya no se puede hacer, o si los creativos se aventuran a meterse ahí, lo que se encuentran es con 1000 problemas, denuncia, observatorios de la publicidad y demás. Pero no solo eso, también pasa con el cine de adultos, que están muy en contra, o con la prostitución de mutuo acuerdo, es decir, la prostitución libre y voluntaria. Hay una parte del feminismo radical que quiere prohibirla. Ellas se creen que son las primeras en querer prohibir la prostitución, y no, ya lo intentaron los fundamentalistas cristianos en el pasado, por cierto, sin ningún éxito. En la Guerra Civil Española por donde iban pasando ciertas columnas anarquistas prohibían la prostitución, y al final luego, por supuesto, trataban de, más que sacarlas, a las mancebas de los burdeles, trataban de liberarlas, de emanciparlas. Y decían, no, pues ya sois libres. Muchas les decían, pues ya lo éramos, no estábamos aquí a la fuerza. Pero bueno, que esto lo estamos viendo de nuevo, ¿no? Es decir, que tienen una obsesión con el sexo, al menos con el sexo heterosexual. Respecto a lo que comentas de la destrucción de lo masculino, pues sí, también es cierto, pero eso está en la agenda del feminismo radical desde que el feminismo radical existe. Ahí tienes el manifiesto SCUM, la Society for Cutting Up Men, o algo así, creo que es el acrónimo de eso. Es decir, la sociedad para cortársela a los hombres. Y esto lo escribió Valerie Solanas allá por el año 67 o 68. Esta es la que intentó matar a Andy Warhol. Había sido una groupie suya, una seguidora. Luego le intentó matar y escribió este manifiesto misándrico, tan lejos como el 67 o el 68, no sé el año exacto, pero vamos, antes de que yo naciese. Y ahí ha estado. Y se ha ido manteniendo, evidentemente siempre entre minorías, como es lógico, pero que está ahí. Pero esa criminalización de lo masculino incluye, y es más de manera necesaria, incluye una fobia a todo lo relacionado con el sexo. Y eso es lo que me refería, el nuevo puritanismo, ¿no? Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Jürgen, que es un oyente de Chile, que tiene una pregunta sobre la islamización de Europa. Bueno, la pregunta ¿es conveniente para Europa que se islamice? Sin remedio, digamos, teniendo en cuenta la baja natalidad de los europeos, tal vez traen estas masas de migración no cristiana para reemplazar a esa gente que ya no está. ¿Acaso no son conscientes del peligro que corre toda la herencia, cultura, tradiciones, en fin, todo lo que los caracteriza y ya los convirtió en el continente más exitoso de todo? ¿Cómo no pueden ver eso los políticos que los gobiernan? El Islam, para mi forma de ver, es el enemigo histórico de Europa. No querer verlo tendrá consecuencias nefastas. Los musulmanes ven a Europa como aquello que hay que conquistar y convertir a su fe. Eso, para mí, está clarísimo. ¿Cómo pueden ser tan irresponsables los dirigentes europeos que en nombre de la hermandad entre los pueblos y la multiculturalidad sean enemigos de sus propios pueblos? A veces no me queda más remedio que pensar que realmente existe una conspiración y corrupción, o ambas a la vez, que tiene como
meta la destrucción de las identidades, naciones y cultura europea. Bueno, ya no digamos solamente de Europa, yo creo que les conviene a lo mejor en pos de la globalización eh, que no exista eso, no es, en realidad. Los números mandan, yo creo, y cuando ellos sean mayoría, lo habrán perdido todo, los obligarán a recibir la fe o la muerte. Yo creo que están haciendo un mal negocio en ese sentido. Los hechos hablan por sí mismos. Suecia con los no-go son, Francia y Bélgica ni qué hablar, Inglaterra. Las imágenes son para echarse a temblar en realidad. No sé, ojalá Dios no permita tal designio, porque si no, sinceramente, no veo futuro para Europa. Podrán despedirse de todo el progreso que lograron y Europa será un lugar peligroso para vivir para las mujeres, los homosexuales, etc. Bueno, espero tu réplica, muchas gracias. Bueno, Jürgen, esto lo he hablado muchísimo aquí en La Contra, especialmente a lo largo del último verano, pero no solo, también el año pasado. A ver, esto es un ciclo demográfico. Si no nacen niños, la población tendrá que venir de fuera. Es decir, la nueva población, la más joven, o si no, pues el país se quedaría despoblado, que no va a ser el caso y que nunca ha sido el caso. Entonces, si los alemanes o los suecos no tienen niños, o los españoles no tienen niños, pues el hueco que se queda, ese hueco demográfico, lo va a cubrir otra población. La cuestión, por lo tanto, es ir asimilando a la población que vaya entrando. De ahí que sea importante, y lo he dicho muchas veces aquí, que esa población sea lo más afín culturalmente que sea posible. Esto no, Europa no sería la primera en hacerlo, ¿eh? Esto se hizo en América durante la gran, no repoblación del continente, pero sí el gran poblamiento del continente en el siglo XIX. América estaba vacía en 1850 y todos los países de América, desde Canadá hasta Chile, llaman a pobladores de Europa. ¿Por qué poblaron el continente o se poblaron esos países con habitantes europeos, básicamente, y no con gente venida de la India? No, pues porque las repúblicas, la de Chile incluida, decidieron que eran más afines los europeos que los que venían de la India o de Pakistán. Entonces, con esto sería algo muy similar, algo que ya se ha hecho. Y sí, hay un tema aquí. Lo que pasa es que esto requiere más tiempo, ¿no? Es decir, yo sí creo que está fallando, y está fallando mucho en algunos países como Suecia y en menor medida en Alemania, en Francia o en Inglaterra, y está fallando eso, precisamente, la asimilación. Es decir, no todos los inmigrantes vienen de países islámicos, pero entre los que vienen de países islámicos, especialmente en los últimos 20 años, porque en los años 70 y 80 no hubo tantos problemas, pues pequeñas comunidades no consiguen, y muchas veces a título individual no consiguen integrarse. Se ha dado el caso incluso de gente ya criada, nacida en Europa, criada en Francia o en Inglaterra, que han estudiado aquí, que manejan el idioma también como los nativos, bueno, entre otras cosas porque ellos son nativos y en cambio se han radicalizado, o el Islam les ha llegado, o la islamización les ha llegado ya una vez dentro, no la han traído de fuera. Si vemos los terroristas suicidas de los últimos 4 o 5 años, prácticamente todos eran nacidos en Europa, no habían venido de fuera. Pero vamos, no todos los inmigrantes vienen de allí, ¿eh? Hay mucha inmigración china en Europa, también de Hispanoamérica, especialmente esta última en España. Si lo que te preguntas es cómo se puede invertir este ciclo, bueno, pues yo creo que va de suyo, ¿no? Teniendo hijos, claro está. Pero eso no es lo que sucede. Vemos las tasas de natalidad en Europa y no remontan. Siguen siendo las mismas que hace 20 años, que ya eran bajas, o hace 25 años. Por lo tanto, el desafío es, como te decía antes, conseguir que prevalezca la ley, que nuestra ley que condensa nuestros valores y nuestro modo de entender el mundo. De cualquier modo, y estoy yendo un poquito más allá, la natalidad baja a plomo en todo el mundo, desde hace décadas, ¿eh? También en el tercer mundo. Dirás, bueno, pero esto, claro, en Europa, desde luego, está a la vista, también en Norteamérica, Japón, por ejemplo, pero en Sudamérica la natalidad ha bajado muchísimo, y en Centroamérica, en los últimos 30 o 40 años. Pero es que si nos vamos a los países que envían emigrantes a Europa, Argelia, por ejemplo, tiene una tasa de natalidad que es menos de la mitad que en 1960, en el año 2016, la acabo de mirar, ¿eh? Y la tasa de natalidad de Argelia hoy es la misma que tenía, o casi la misma que tenía Alemania en 1960. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a la India, la natalidad ha bajado en estos últimos 60 años, no llega a 60 años, ha bajado un 54%. Nos vamos a otros países que están más al sur, el caso, por ejemplo, de
Nigeria ha bajado un 16% y en el Congo un 17%. Es decir, que el tercer mundo, poco a poco, va entrando en un nuevo ciclo demográfico caracterizado por una natalidad más baja, pero también una mortalidad más baja. Es decir, lo que Europa después de la Revolución Industrial. Luego el problema será, o lo tenemos a lo largo de los próximos 50, 60 años, que es cuando la composición demográfica de Europa va a ir cambiando. Luego de lo que se trata es de que no se vea afectada nuestra civilización, que es, como ya sabemos, y eso creo que está a la vista, una civilización que garantiza mayor libertad y mayor prosperidad. Vamos ahora con Antonio, de un oyente de Málaga, que tiene una cuestión sobre la tumba de Primo de Rivera, de José Antonio Primo de Rivera. Y me gustaría mucho que hablara sobre un tema. Un tema me parece increíble que no se haya comentado, que por los medios de comunicación no se haya difundido. Me parece totalmente increíble que se ha hablado mucho de Franco y de su tumba y nadie o nadie le ha dado la relativa importancia de que 10 metros al lado suya hay una persona, está una persona que se llama Primo de Rivera enterrado allí y nadie habla de él. Y eso, me gustaría que hablara del tema. Pues nada, pues muchas gracias, Fernando. Pues mira, Antonio, es que tampoco hay mucho que contar sobre este tema. A ver, a José Antonio Primo de Rivera le fusilaron en Alicante, eso supongo que lo sabrás, al empezar la guerra. Bueno, el 20 de noviembre del año 1936. Allí fue enterrado y cuando la guerra ya se terminó y como la había ganado Franco, pues el cadáver se lo trajeron a hombros los falangistas desde Alicante hasta Madrid. Bueno, hasta Madrid no, hasta el Escorial. Tardaron días en llegar, fueron por la carretera de Levante, iban con el ataúd, claro. Llevaba Primo de Rivera ya 3 años muerto. Esto pues fue en el año 1939 cuando ya se había ganado la guerra. Entonces lo enterraron en el Escorial y luego ya cuando el Valle de los Caídos estuvo concluido, en los años 50, pues se lo llevaron allí. Y desde entonces los restos de José Antonio Primo de Rivera están en el mismo altar de la Basílica del Valle de los Caídos. Cualquiera que vaya allá a verlo podrá ver que en un lado está Franco, en la parte de atrás está Franco y en la parte delantera está José Antonio Primo de Rivera. Ya está, no se habla del tema, no, porque es que es un caído de guerra. De hecho, en la propaganda franquista se le denominaba como el primer caído. Decíamos, tampoco fue el primero porque le mataron el día 20 de noviembre pero sí, del 36, pero sí de los primeros caídos. Pero es un caído de guerra, eso es un hecho, ¿no? Y por lo tanto, en principio no hay problema de que esté enterrado allí. Ahora bien, con, por ejemplo, la propuesta que ha hecho Podemos recientemente, esta misma semana, de tirar la cruz, derruirla y de desacralizar la basílica y convertir eso en otra cosa totalmente distinta, pues supongo que ahí ha incluido también sacar a Primo de Rivera de su tumba. Lo que no sé es si lo dejarían allí, en otro lado de la basílica, en los lados, por ejemplo, que es donde está actualmente la cripta, o dejarlo donde está, no tengo ni idea. Ya no sé, no he bajado al detalle de la propuesta de Podemos. Pero vamos, creo que esa propuesta no va a prosperar, al menos por ahora. Te lo digo sinceramente, es tan radical y tan desmadrada que no creo que llegue a ningún sitio. Pero en fin, ojo, que no llegue a ningún sitio ahora no significa que dentro de 10 años estemos discutiendo esto, si hay que tirar o no hay que tirar la cruz del Valle de los Caídos. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos ahora con mi tocayo, es decir, uno que se llama Fernando, que trae un tema del que me gusta hablar muchísimo, el del podcasting. Te he escuchado decir y coincido completamente contigo en que hoy en día lo que funciona y lo que parece que es el futuro es el consume lo que quieras ilimitadamente cuando quieras, como puede ser Spotify para la música, Netflix y HBO para series y películas, y que encuentran a lo mejor su correspondiente para los podcasts con iVoox, o el más famoso de ellos. Si bien iVoox es algo diferente, porque con el pago del fee o de la tasa de la tasa para ser premium, solo estás evitando la publicidad que por cierto ha crecido exponencialmente en iVoox y se ha vuelto un poco pesada, lo cual es lógico si quieren empujar a la gente hacia el formato premium y si quieren ganar dinero, que es al final el fin que tienen. Pero una vez que pagas esta tasa, solo evita la publicidad, pero no accedes ilimitadamente a todos los podcasts, porque dentro de cada podcast cada uno tiene su formato de
de monetarizar o de ganar dinero. Tú, por ejemplo, tienes el de los patronos, otros el de los candaditos, que puedes desbloquear a cambio de una donación o siguiéndolos. Otro directamente hace una donación, que creo que también tuviste en algún momento de estos meses o de antes de los patronos. Entonces, claro, dentro de este formato premium, al final está cada podcast con su libertad y cada uno hace lo que quiere. Entonces, quiero saber cuál piensas que es el futuro o cómo piensas que los próximos meses, años, va a seguir caminando iVoox. Si va a imponer a sus programas o a los podcasts que se hospedan en su plataforma que sean todos abiertos a cambio de, pues, a cambio de que el oyente pues pague su cuota premium o no y escuche publicidad, o si es difícil ponerse de acuerdo y bueno, pues va a tender cada vez más, como veo en los podcasts famosos, a que cada uno pues tengan su formato gratuito y también pues sus programitas de pago y que tú para acceder a cada programa, a cada podcast que te guste, si quieres acceder a todos sus programas, pues tienes que pagar una cantidad en cada uno de ellos. No sé, ¿cuál piensas que es el futuro del podcast, en concreto de iVoox? ¿Hacia dónde se camina? Muchas gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena por tu programa. Pues sí, Fernando, es una asignatura pendiente que espero que se resuelva pronto. Es decir, la creación de una plataforma, de un Netflix para los podcasts, o mejor dicho, a mí no me gusta llamarle podcast. Podcast es una manera de distribuir un contenido de audio. Es como si a los programas de radio los llamásemos los FM. No me voy a escuchar un FM, que está muy bien, ¿no? El FM es a través de el modo, la tecnología a través de la cual te llega el programa. Tecnología aérea en este caso. Y aquí es por radio a la demanda. Yo hago un programa de radio. Un programa de radio distribuido por podcast, pero si mañana este programa me lo fuese a hacer a una emisora de radio, lo daría por podcast y además lo daría de manera atmosférica, ¿no? Por la radio normal, por el FM, vamos. Entonces, por eso no me gusta decirlo de la palabra podcast, porque no es precisa. Y además no es precisa, tampoco es fácil ni de pronunciar, ni de convertir en plural. Los podcasts, ¿cómo sería eso? Cada vez que la gente, ¿qué podcast escucha? Pues yo escucho, pum, 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 y ya, evitan decir el plural porque al final es muy complicado meterle una S al final. Pero bueno, la idea es que aparezca eso, y ya está tardando, ¿eh? Supongo que a lo largo del año que viene aparecerán. Eso es hasta donde yo sé y por cómo yo observo mi propio negocio, que es este. Creo que irán apareciendo varias plataformas, no solo una, y la mayor de España ahora mismo, que es la de iVoox, en la que está este programa, pues tendrá la suya. Y esto tiene perfecta explicación, ¿eh? Al final, si queremos calidad y profesionalidad, hay que pagarlo. No hay otra. Es decir, La Casa de Papel, por poner el caso de una serie muy famosa, eso no se hizo solo, ¿eh? Los cámaras, los actores, todos los editores de vídeos os cobran, tienen que vivir. Y además el capital también cuesta dinero. Este micrófono por el que me estáis escuchando no me lo regalaron en la tienda, lo tuve que comprar, y lo mismo con todo el equipo de audio que tengo para que suene bien. Y suene, es decir, acaricie vuestros oídos, en una palabra, y no suene esto a lata como si lo grabase con el micrófono de un teléfono móvil, ¿no? Es decir, que esto cuesta lo mismo que cuestan los buenos programas de las radios, igual. Así que el modelo de barra libre, a cambio de una cuota, funciona. Funciona en otras cosas y en principio debería funcionar aquí. Funciona con la música, como bien has dicho, el caso de Spotify, o con la televisión, por supuesto. Yo ya he perdido la cuenta de cuántas plataformas de vídeo a la demanda hay en España. Empezó Netflix y desde entonces esto ha sido una tras otra, de todo tipo, especializadas, tal. Y está funcionando de maravilla. Así que debería funcionar con los programas de radio a la carta, con la radio a la carta en general. Al final, los que nos dedicamos a este oficio, la verdad, y te lo digo porque me dedico a este oficio, le dedicamos muchas horas, los que nos dedicamos profesionalmente a este oficio, no como una afición. Y nuestros programas tienen demanda, a la vista está. Este programa que estás escuchando, el mes pasado, en el mes de agosto, hizo casi 500.000 de descargas entre iVoox y YouTube. La mayor parte en iVoox, es cierto, es decir, a través de iVoox. iVoox es donde está alojado, y luego pues la gente lo escucha en iTunes y en una infinidad de aplicaciones, pero de donde chupan todas es de iVoox. Es un programa que está disponible 7 días a la semana, hecho con mimo y con la máxima profesionalidad.
Esto, vamos, creo que salta a la vista, o mejor dicho, salta al oído. Además, como yo hago un programa de radio, un programa de tipo periodístico, estoy comprometido con la verdad. Y mi honradez creo que a estas alturas está más que acreditada después de 900 y pico programas. Es decir, no trabajo ni para anunciantes ni para los políticos, sino para los oyentes. Porque a estas alturas ya no tengo nada que demostrar. Vamos, que llevo mi compromiso a tal extremo que no me veo con políticos, no como con ellos, no les entrevisto y no les pongo el micrófono delante. Porque no lo necesito. No lo olvidéis. Normalmente se entrevista a los políticos porque se les necesita. Tampoco he aceptado, por ejemplo, alguna oferta comercial que me ha entrado simplemente porque desconfiaba del producto que querían que anunciase. Y yo tengo que creer en lo que vendo, vamos. Y sí, efectivamente, alguno te dice, oye, ¿te interesaría tal cosa? No, no me interesaría porque creo que no es un buen producto. Pero a cambio te doy dinero. Ya, mira, sinceramente, esto es un proyecto a largo plazo y no un proyecto a corto. Prefiero ganar menos y mantenerme fiel a mis principios. Esto es bastante común y perdón por la palabra otra vez, en el sector del podcasting. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Pedro de Tenerife, que nos trae un tema que es primo hermano del anterior, del de la programación de radio a la carta. Me refiero al de YouTube, o mejor dicho, los youtubers. Te envío este mensaje para comentarte un tema que creo que no ha salido a la palestra en tu programa, porque lo suelo escuchar regularmente y no he oído nada al respecto. Y es el tema de un colectivo que, según mi punto de vista, está haciendo más por la libertad económica en este caso, que muchos partidos políticos y organizaciones que han estado anteriormente. Me refiero al colectivo de los youtubers, esos chavales jóvenes que se dedican a hacer vídeos en YouTube, la mayoría relacionados con el mundo de los videojuegos, y cuyo público objetivo son adolescentes y jóvenes. Yo ya paso de la treintena, no soy tan joven, por lo tanto no estoy metido en ese mundo, pero sí que he leído pues las noticias que van saliendo al respecto. Y bueno, el último en concreto, que fue a finales de junio, se armó un alboroto porque un youtuber llamado Lolito, natural de Málaga, publicó un vídeo muy polémico que luego tuvo que eliminar en YouTube, diciendo pues que se iba a Andorra porque España era un infierno fiscal, que le habían dicho, entre comillas, imagino que algún asesor fiscal que tiene contratado, que pues que el 50% de tu trabajo se lo lleva el fisco, se lo lleva Hacienda. Y claro, desató una polémica, tuvo que borrar el vídeo. Y en el vídeo una de las cosas que decía también es que hace justo un año era un fiel votante o un fiel seguidor de las ideas de Podemos. Y claro, a uno pues cuando lee esas cosas, pues por un lado te entra la risa, pero por otro te salta esa chispita de satisfacción porque, oye, a ver si esto va poco a poco, porque no sucede de la noche a la mañana, obviamente, pero a ver si esto va a ser la chispa que necesitábamos para que, sobre todo en el sector de los jóvenes, los adolescentes, que son gente pues de mentalidad muy socialista, y no les culpo porque debido a la educación estatal que tenemos desde hace muchos años, a ver si esta es la chispa que necesitábamos para que en España la gente, sobre todo los más jóvenes, empiecen a demandar más libertad, menos imposición, menos impuesto, menos voracidad fiscal por parte del Estado. Esperemos que sí. De todas maneras, este no es el único. Ahora ha habido ya el goteo, se han ido en forma de goteo desde el año 2015, creo, 2014, llevan ya varios años marchándose a Andorra, preferentemente. Y bueno, esperemos que, como digo, esta sea la chispa que encienda entre los jóvenes este ansia de libertad y sepan realmente quién es el malo de la película. Bueno, Pedro, los youtubers son mavericks en sentido estricto, es decir, tíos echados para adelante. Yo me considero en el tema un maverick. No tengo, como decían los anarquistas antiguamente, ni Dios ni amo. Claramente, pues a los youtubers les pasa lo mismo. Yo dependo de mí mismo y mi mecanismo. No tengo jefe, en una palabra. Bueno, si mi jefe sois vosotros, pues lo mismo le pasa al youtuber medio. Van por su cuenta,
no se deben más que a su propia audiencia y dicen lo que tienen que decir, lo que consideran necesario decir, sin cortapisas. Y si a un oyente le molesta, bueno, pues a otro le agradará. Al final, cuando tienes, como es el caso de los youtubers, millones y millones de oyentes, a mí a veces me preguntan, ¿y si dices esto o lo tratas desde este punto de vista, ¿no crees que algún oyente se puede sentir ofendido y dejar de escucharlo? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A cambio ganaré otro por otro lado. Es decir, a fin de cuentas, la ventaja de que tengas muchos espectadores y vivas de ellos, oyentes y vivas de ellos, es que garantiza tu independencia. El caso de los youtubers ha sido clarísimo. Yo, de cualquier manera, espero que todos estos chicos que hablan de videojuegos o las youtubers que hablan de moda, hay muy buenos canales de chicas y youtubers que hablan de moda y de cosas de chicas, claro. Yo no quiero que se pongan a hablar de política, de verdad. Estropearían sus programas y les dejarían de ver. Es decir, un chavalín de 15 años o de 14 años que ve su youtuber favorito de videojuegos, lo último que quiere es que el youtuber le meta un sermón. No, se desuscribe en el acto. Y dice, bueno, no, esto no es lo que... para esto no me interesas. Mira, si quiero que me hablen de política, escucho a Villanueva, cosa que un chaval de 14 años jamás va a hacer. Pero vamos, es como si yo me pongo a hablaros de videojuegos. Pues diréis, no, a ver, Fernando, céntrate. Aquí queremos que nos cuentes cosas relativas a la historia, a la política, a la economía, pero no que nos hables de Fortnite, al que por supuesto no sé jugar, pero bueno, si me echase un día una partida y os pusiese aquí a hablar de un videojuego. Para esto tenemos a Vegeta, o a estos youtubers especializados que hay. Creo que Vegeta habla de videojuegos, según tengo entendido, más tiene millones de seguidores. Y lo hacen además muy bien, es gente con muchísimo talento, ¿no? Vamos, que no quiero que... No me gustaría que se pusiesen a hablar de política porque perderían su público. Ellos que hagan lo que saben hacer, que además lo hacen muy bien, que es hablar de estas cosas. Ahora bien, si tienen problemas como el de Lolito, que lo digan. No tienen que tener miedo. Yo, el caso de Lolito, puse un tuit a su favor. Pero recuerda que él puede hacerlo, es decir, no todo el mundo puede hacerlo. Él puede hacerlo porque no tiene contratos con el Estado, tiene un esquema de costes muy bajo, Lolito es el mismo y su mecanismo, lo mismo que yo, salvo que él está con una cámara y yo con un micrófono. Y como él prácticamente todos. No está tampoco presionado por las grandes empresas. Es decir, el modelo YouTube, en definitiva, ha dado mucha libertad. Por eso choca tanto. Pero es que esto cada vez va a ir a más, ¿eh? Y es algo, yo creo al menos, necesariamente bueno para todos. Bien, vamos con una llamada más. Esta es de Jesús, que se ha traído aquí a la contra la bola de cristal y con ella entre las manos nos va a contar una historia. Mandaba este mensaje para compartir con vosotros un ejemplo que escuché el otro día sobre lo que podría venir con la nueva ideología de género impuesta por el gobierno. Creo que es bastante ilustrativo y seguramente, por desgracia, nos aleje mucho de la realidad. Bien, pongámonos en un futuro cercano, cuando ya los niños actuales estén bien adoctrinados en la nueva ideología de género y tengan sus profesores de igualdad y profesores de ideología, etcétera. Cuando ya en el colegio les hayan lavado bien el cerebro con esta nueva ideología, que sin duda por el camino que vamos ocurrirá. Pues bien, pongámonos una pareja de novios, Ana y Javier, que se quedan solos en casa una noche y bueno, pues acaban acostándose juntos. Y al día siguiente, Marta, amiga de Ana, se la encuentra por la calle y la ve muy triste. Y le pregunta, Ana, ¿qué te ocurre? Dice, pues nada, que creo que ayer Javier me violó. Dice, ay, ¿y cómo es eso? Dice, pues que nos quedamos solos en su casa y empezamos a meternos manos los dos y bueno, pues acabamos haciendo el amor. Y le pregunta a Marta, a su amiga Ana, ¿pero tú deseabas acostarte con él? A lo que Ana responde, sí, por supuesto, pero es que no me preguntó explícitamente si quería acostarme con él y yo no le respondí explícitamente que quería hacerlo. A lo que Marta responde, ¡ay, Dios mío, te ha violado, te ha violado! ¡Qué cerdo, no me esperaba eso de él, tienes que denunciarlo! A lo que Ana contesta, sí, le tengo que denunciar porque me ha violado. Bueno, creo que es un poco exagerado, pero no va muy desencaminado a donde nos quiere llevar esta panda de ideólogos. Un saludo. Pues mira, Jesús, te veo muy pesimista. No hay que ser pesimista jamás en esta vida, nunca. El pesimismo hay que aparcarlo desde que nos levantamos. Bien, yo espero que Ana y Javier puedan acostarse
todas las veces que quieran y que lo disfruten todo lo que puedan sin necesidad de firmar un contrato de consentimiento. Espero que llegue a ser así y que el día de mañana, dentro de 30 años, bueno, aunque sea, como dices tú, que va a ser mucho más pronto, dentro de 10, que esto sea un mal recuerdo, lo de los consentimientos, las aplicaciones de los móviles y esta desconfianza sistemática. Espero que sea así. No por nada, sino porque esta es una medida imposible de imponer. Ya lo expliqué en el programa que hice aquel sobre esta locura de la vicepresidenta. Imposible de imponer por más que se empeñen los neopuritanos. Estas, yo creo, como todas las maldiciones que son periódicas a lo largo de la historia de la humanidad, que aparecen, crecen, se fortalecen, consiguen incluso ser mainstream durante una época y luego desaparecen y se desinflan, ¿no? Es decir, que se terminará pasando. Bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Jairón, que es un oyente de Miami, que quiere responder a Rainer. No sé si os acordáis, hace un par de meses fue un oyente cubano que llamó y dejó un mensaje muy positivo respecto a Cuba y al nuevo gobierno cubano, es decir, que era muy optimista sobre el futuro de la isla. Te mando este mensaje de voz porque quiero hacer que me sirvas de puente para hacerle una observación a un oyente que te llamó hace poco desde Cuba. Rainer se llamaba, acabo de escuchar la contracrónica acerca de lo que dijo, de que veía una transición suave hacia un capitalismo neutral, como sería Suecia, los países nórdicos. Honestamente creo que esa transición está muy complicada. Número uno, porque Cuba vive en una bancarrota increíble desde hace muchísimos años. Vive amamantando de los regímenes comunistas a los que ellos mismos procuran crear, porque si una cosa gastan bastante dinero es en sembrar la semilla del comunismo por toda Latinoamérica, eso está más que claro. Y está bien difícil porque los países nórdicos, bueno, Suiza es un caso muy especial, todos sabemos cómo funciona Suiza con la banca, pero los países nórdicos, antes de comenzar, todos piensan que fueron países socialistas desde el comienzo, y los países nórdicos fueron países con gran apertura capitalista, o con apertura de libre mercado, mejor dicho, que les permitió crear capital y a partir de ahí desarrollar todo el estado de bienestar que tienen ahora. Cuba no tiene recursos para convertirse en eso. Cuba tiene dos cosas grandes que le faltan para convertirse en un país de ese tipo. Cuba no tiene una infraestructura. Cuba está destruida por completo. Las calles de Cuba, los acueductos, la electricidad, todo está destruido. Y Cuba no tiene industria. Y para crear industrias se necesita capital. Y para tener capital se necesitan países y se necesitan inversores que tengan una seguridad a la hora de invertir su dinero en Cuba. Y si Cuba sigue teniendo un solo partido, que bueno, está muy bien que sean 2 términos de 5 años, pero si solo puedes votar por un partido, ¿para qué te sirve? No te sirve de mucho en realidad. Si Cuba no logra hacer esa apertura pluripartidista, no creo que haya muchos inversores que vayan a crear la industria y esa industria que vaya a crear el capital. Disculpa por el mensaje largo, pero creo que quería decirte eso. Saludos. Pues muchas gracias, Jairón. Ahí dejo el mensaje para que lo escuche Rainer, bueno, y para que lo escuchéis todos vosotros. La llamada de Rainer a mí me causó mucho estupor porque me sorprendió que, bueno, quizá no me sorprendió tanto. Los cubanos tienen problemas para informarse, el acceso a Internet en la isla está muy restringido, y lo mismo con la televisión. Entonces es normal y hay mucha propaganda continua del régimen y es difícil adquirir o hacer una fotografía más o menos razonable de la situación del país. De ahí que a veces cuando hablas con cubanos que acaban de salir, no son conscientes hasta qué extremo viven sometidos. Esto no es la primera vez que me pasa. De ahí que quizá Rainer, precisamente porque está dentro, no lo ve tan negro. Pero bueno, yo personalmente sí que lo veo. Y le he dicho antes a Jesús que nunca hay que ser pesimista. En este caso hay que ser un optimista matizado. Evidentemente Cuba saldrá de esto, pero no va a ser tan pronto como nos gustaría. El otro día, digamos que creo que todavía le quedan unos años de purgatorio. Lo digo porque ha sido ahora la Asamblea General de la ONU, estuvo Díaz-Canel, hablan todos los presidentes de todos los países, y lo dijo claro. Él está ahí para continuar con el legado del castrismo. No hubo ni una duda en sus palabras, no le tembló ni el pulso ni la voz. Es decir, para continuar con el castrismo tal y como fue concebido
allá por el año 1959, cuando llegaron estos hombres al poder. Es decir, que quizá haya algunas reformas, es posible, bueno, van a ser inevitables algunas, pero no alterará el sistema que ha arruinado Cuba. Hay que, lo que decía, unos cuantos años de purgatorio, lo que no sé es cuántos. Vamos, que hay que ser optimista, pero con esa matización importante. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se termina la contrarréplica de hoy y yo, como siempre, os emplazo a que regreséis por aquí mañana.